presentamos. Tras el caso Monsalve, diversos han sido los cuestionamientos de la oposición por el actuar del gobierno. Claro, mientras algunos insisten en un cambio de gabinete, otros plantean una eventual acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá, y la ministra también de la Mujer, Antonia Orellana. La dura crítica de la oposición al gobierno por el manejo del caso Monsalve ha sido la motivadora de diversas acciones por parte de parlamentarios. Sesiones especiales, citaciones a comisiones y la aprobación de una comisión especial investigadora. En la mayoría de las instancias, las ministras Toá y Orellana como protagonistas, las mismas que podrían ser objeto de una acusación constitucional. Durante la última semana y tras reuniones de coordinación, la oposición ya manifestaba el camino a seguir. Yo creo que efectivamente el gobierno se está arriesgando a que presentemos una acusación constitucional. No descartamos la posibilidad de impulsar una acción constitucional como es la acusación. Probablemente nos vamos a tener que ver forzados a utilizar herramientas constitucionales. Estamos en plena libertad de escalar al paso siguiente, que es la acusación. Si es que insisten y perseveran, bueno, siguen estando ahí esas facultades constitucionales y cuando corresponda y proceda haremos uso de ellas. Y es que las informaciones dadas a conocer por la prensa durante los últimos días han puesto en tela de juicio temas como, por ejemplo, cuando el gobierno se entera de la denuncia en contra del ex subsecretario y cuando la ministra Carolina Toá se comunica con Monsalve. Dichos que han reforzado el discurso de la derecha de que la jefa de gabinete ya no sería un interlocutor válido. Es por eso que hay quienes han seguido el camino de emplazar al presidente a realizar un urgente cambio de gabinete. Mire, nosotros no le vamos a hacer la pega al presidente en esta pasada. La decisión de su gabinete es de él. Lo que uno observa es que la agenda presidencial está absolutamente entorpecida y por lo tanto yo espero que el presidente de la República se dé cuenta de que tiene que hacer los cambios necesarios. Hay causas constitutivas para apoyar una constitución constitucional, yo no voy a tener problema. Mis argumentos siempre han sido no utilizar el instrumento que nos da la Constitución, sino cuáles son las causales reales y verdaderas para poder, digamos, afirmar en forma positiva, digamos, que esto vaya. Pero no es solo Carolina Toá objeto de las duras críticas, también Antonia Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, y su comentario a propósito de la reacción del gobierno frente al caso. Algunas voces piden su salida del gabinete, otros van más allá. Incluso han apuntado a una acusación constitucional en su contra. Tenemos una ministra de la Mujer que lamentablemente con el episodio del portero, más su falta de vehemencia en el momento de defender su posición dentro del comité político, ha quedado completamente inhabilitada. Entonces, si usted se fija, todos los miembros del comité político, en mi modesta opinión, hoy día están en una pelota totalmente trancada. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, ¿van a acusar? Por supuesto que no, porque no le vamos a hacer la pega al presidente Boric. ¿Y cuál es su pega? Hacer un cambio de gabinete estructurante para volver a gobernar. Desde despejar el camino competitivo a la moneda y el desconocimiento de los fundamentos para la presentación de un libelo acusatorio, es la evaluación que se hace del oficialismo. Comisión investigadora puede ser. Yo creo que el caso Monsalve es lo suficientemente grave como para que esté bien que la derecha escrute, indague las aristas políticas de este caso. Está bien que la prensa haga preguntas porque el caso es grave. Es muy grave, ¿ya? Sobre todo cuando nos enteramos que el subsecretario Monsalve infringió la ley de inteligencia, etcétera. Es lo suficientemente grave como para que el oficialismo tenga que estar disponible a hablar de este tema. Pero acusación constitucional contra la ministra Toá y contra la ministra Orellana, o sea, si alguien de verdad cree que la ministra Orellana ha infringido la Constitución de algún modo, yo creo que cualquiera con un poco de honestidad sabe que eso no es cierto. Yo creo que la ministra Toá es una ministra extraordinaria y que hay sectores de la derecha que se quieren operar por secretaría de una competidora. Creo que pedir una acusación constitucional contra la ministra Toá, que es una manera de chantajear al presidente para que la cambie en un posible cambio de gabinete, me parece que no es la actitud. Y desde el Ejecutivo lo califican como una crítica injusta. Es lamentable que respecto de hechos que están siendo investigados, cometidos por un hombre, se pretenda sancionar políticamente a dos mujeres. Más aún cuando una acusación constitucional carecería de fundamento. La Constitución establece cuáles son las causales de una acusación constitucional y en este caso me parece que es improcedente.
Los próximos días serán claves en la Cámara de Diputados. Los parlamentarios de oposición ya han anunciado reuniones que permitan articular los pasos a seguir frente al caso Monsalve, mientras de momento el tan solicitado cambio de gabinete podría materializarse a mediados de este mes, obedeciendo a la fecha en que quienes tengan aspiraciones al Congreso deban dejar su cargo. Regresamos a Noticias Nacionales y le preguntamos, ¿usted prefiere vacaciones o feriados? Es un debate que ha revivido a propósito de un proyecto que estudia el gobierno de bajar el número de festivos que tenemos en Chile a cambio de incrementar las vacaciones legales. Una consultora hizo una encuesta al respecto, pero ¿qué opinan los trabajadores? Mire. ¿Vacaciones o feriados? Vacaciones. Me gusta que se mantengan los feriados. No, prefiero más vacaciones, obviamente. Yo creo que los dos son buenos. Opiniones hay para todos los gustos, pero lo cierto es que es un debate que cada cierto tiempo reaparece. Agarrarlos todos en una sola fecha es como fome, parcializado lo encuentro más divertido. Ir descansando durante el año también. Correcto. Sería ideal que se cambiaran los feriados por más vacaciones. Porque hay algunas personas que les va bien los feriados, como que igual les pagan. ¿Trabajar un feriado igual? Sí, igual es bueno. No, prefiero más vacaciones. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Sí, porque son más días juntos, entonces ahí uno puede descansar más días juntos. La discusión surge a raíz de una propuesta que estudia la moneda de quitar algunos de los 16 feriados que hoy tenemos en Chile y reemplazarlos por vacaciones. ¿Pero qué prefieren los chilenos? La pregunta la hizo Manpower Group y su sondeo reveló que un 63% de las personas, o sea, casi 2 de cada 3, prefieren mantener los actuales festivos. Quienes optan por mantener los días de feriado son personas que valoran la posibilidad de descansar sin tener que programarse con tanta antelación. Y por otro lado, el 37% restante que opta por las vacaciones ven en esta opción la posibilidad de desconectarse de manera real y profunda. Debate que se da justo cuando ya concluimos el último fin de semana largo de este 2024. Oportunidad que muchos aprovecharon para ir al campo, al sur o a la playa, con la idea de recargar energías. ¿Qué le ha parecido acá la zona, la región de Coquimbo? Ay, muy linda. Primera vez que venimos para acá, pero todo maravilloso. Bonito, bonito, porque cambiar así, salir de vacaciones un par de días. Y llegó harta gentecita de afuera. No es como lo habitual, tanta gente un fin de semana largo. Último fin de semana largo del 2024, que esperamos usted haya aprovechado a concho. Es que al mirar el calendario, recién en abril del 2025 observamos otro descanso XL. Mientras esperamos, el debate revive. ¿Qué prefiere usted? ¿Más vacaciones o mantener los feriados? Esta noche, en 24 horas, reportajes domingo. Acoso y hostigamiento de profesores contra estudiantes de medicina. Había que cocinarles, ponerles la mesa, era con aperitivo y comida. Estudio revela maltrato psicológico e incluso violencia física. No solo ocurre en medicina, es sobre el 98% que las otras carreras también presentan algún tipo de maltrato. ¿Quién protege? ¿Quién fiscaliza? José Miguel falleció en el año 2021 y su carta decía que él sentía miedo, dejó de sentir toda su seguridad, toda su brillantez. Hay docentes que ejercen la coacción, la presión y muchas veces la subordinación de manera impropia, llevando a los alumnos a un desmedro y un menoscabo en su dignidad. Me tocó vivir estos empujones, malos tratos, humillaciones. La cultura del miedo. Maltrato en carreras de la salud. Hoy, en 24 horas Central. Eso lo vemos en los próximos minutos. Ahora le contamos que por más de 10 años se ha enfrentado a la justicia en reiteradas ocasiones. Lo han condenado por homicidios y otros delitos. Este fin de semana, otra vez fue detenido y formalizado. Hablamos de uno de los narcotraficantes más peligrosos de la legua, César Liberona Miranda, más conocido como el Cojo César. ¿Cuál es su historia? Atención. ¿Qué te parece haber disparado impunemente frente a tantas personas civiles e inocentes en un centro de entretención infantil? Es un pistolero peligroso, traficante, tiene antecedentes por homicidio, infracción a la ley de armas, tiene 25 años de edad y es más conocido como el Cojo César.
Así era definido el 2012 por la Policía de Investigaciones este peligroso narcotraficante de la legua. César Liberona Miranda, o simplemente el Cojo César, fue detenido aquel entonces y luego condenado por el homicidio de un hombre en el parque de entretención infantil Mampato, ocurrido un año antes. Una discusión entre dos familias motivó el repentino tiroteo. Cristian Soto Calderón, de 29 años, recibió 7 disparos. Su hermano Alejandro, de 28, 19 impactos de bala. Falleció luego en el servicio de urgencia de la comuna. Años después, y tras salir de la cárcel, fue vinculado a un homicidio en noviembre de 2016. Estuvo cerca de 2 años prófugo. Una balacera que atemorizó a todos los vecinos del sector de calle Infante con Irarrázaval. Esto luego que desde un vehículo en movimiento, un vehículo deportivo, dicen los testigos, comenzaran a disparar a un grupo de gente que iba saliendo desde una fiesta en el lugar. Aquí murió Miguel Espinosa, pareja de Tiare Gálvez, integrante de la banda familiar de narcotraficantes de la legua, Los Gálvez. El autor, a ojos de la justicia, el Cojo César. No fue hasta septiembre de 2019 que Carabineros pudo dar con su paradero, cuando una denuncia anónima alertó a la policía que un grupo de personas armadas estaba viendo un partido de fútbol en la granja. Entre ellos estaba César Liberona. Noviembre de 2024 y otra vez aparece la crónica policial chilena. Este domingo enfrentó a la justicia por un violento robo con intimidación ocurrido en 2023 en la comuna de San Miguel. En este caso los afectados eran básicamente 2 víctimas, un conductor de aplicación y además el respectivo pasajero que llegaba en ese momento, que son primero colisionados y luego intimidados para efecto de sustraer el vehículo. En 2020, el Cojo César fue condenado por homicidio, pero en hechos que el Ministerio Público desconoce, rápidamente volvió a las calles. Él tiene ya el año 2012 una primera condena por el delito de homicidio y nuevamente él reincide en este delito el año 2020 con una nueva condena por delito de homicidio, en la última de las cuales fue condenado a 5 años de privación de libertad. ¿Accedió algún beneficio? Por el plazo de la condena creemos que sí podría haber accedido a algún tipo de beneficio porque efectivamente si esos 5 años hubiesen sido a contar de esa sentencia, el día de hoy este imputado estaría privado de libertad. Privación de libertad que habría impedido el delito de robo con intimidación que se le imputa. El Cojo César, un constante prófugo de la justicia, tenía 3 órdenes de captura durante un año, una por el delito de robo con intimidación, por el cual fue formalizado, y otras por el delito de soborno a Carabineros, y también por falsificación de instrumento público, las 2 últimas ocurridas en mayo de 2023. Contamos con las declaraciones de ellos, contamos con reconocimientos fotográficos, contamos con diversa evidencia como cámaras municipales que fijan el trayecto y la dinámica del hecho. Y también un hecho muy relevante es que el día de ayer, cuando se produce la detención del imputado y el ingreso a su domicilio, encontramos las placas patentes delantera y trasera del vehículo con el cual ellos efectivamente abordan en un primer término a las víctimas para efectos de asaltarlas. Esta contundencia de pruebas, sumado al amplio prontuario policial, dejó este domingo a César Liberona Miranda en prisión preventiva. Un hombre que hoy tiene 37 años y que tuvo su primera aparición en las crónicas policiales cuando tenía 23 años. Y esta es una buena noticia porque tras el fin de semana largo se proyecta una importante baja en el precio de todos los combustibles. Esta se va a materializar el jueves y la razón es una sola, el fuerte retroceso que ha experimentado el petróleo a nivel global. ¿Por qué no me dijo antes que iba a bajar la benzina? ¿Ah? No hubiera llenado, hubiera esperado hasta el día jueves, claro. Y claro, esta automovilista lamenta no haber visto antes esta noticia, pero como usted sí la verá en su casa, le pasamos el dato. Este jueves bajan las bencinas. Un alivio para el bolsillo y creo que para todos, no solamente para nosotros. Muchos trabajan con el auto, muchos trabajan van a dejar a sus niños, también es gasto de benzina. Hay muchos que trabajan en Uber. Te digo la verdad que sería espectacular. Sí, porque cuesta menos de 1000. Si yo empecé echando benzina cuando valía 300 pesos. Ya que todas las cosas suben, que baje la benzina es fenomenal, aunque sea un poquito.
Y no será tan poquito. Según proyectó el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, la caída llegará a los 15 pesos por litro para la benzina de 93 octanos. La de 97 bajará 28 pesos, mientras el diésel disminuirá su valor en 20 pesos por litro. Pero ¿a qué obedece esta baja? En el caso del petróleo, el precio se ha reducido significativamente, llegando esta semana a niveles en torno a $71 el barril. Esta caída se da fundamentalmente por una reducción de la prima de riesgo geopolítico, toda vez que el conflicto en Oriente Medio no ha escalado. Combustibles que solo han sabido de bajas desde septiembre. En 2 meses, el litro de benzina ha retrocedido 96 pesos y llenar un estanque de 50 litros ha pasado de 63.000 pesos a 58.000 solo en un par de semanas. Una noticia que agradece Santiago, quien trabaja como taxista. Cuando baja se nota para nosotros, o sea, y echa 20.000 pesos, 25.000 pesos diarios en benzina, entonces a nosotros lo va bien cuando baja. Yo antes lo llenaba, póngale usted, con 10.000 pesos, 15.000 pesos. ¿Hace cuánto tiempo? Digamos, 7 años atrás. Ahora no, pues ahora, como le decía, ganan 50 y le echas 30. Noticias que vienen desde el extranjero, pero que celebran los bolsillos en Chile. Tras los gastos del fin de semana largo, llega una buena noticia. Este jueves, otra vez, bajan las bencinas. Muy buena noticia. Un video reveló la violencia que sufría una menor de edad dentro de una escuela rural en Temuco, como lo puede ver en las imágenes. Lo que comenzó con insultos al interior del recinto y por redes sociales se convirtió en brutales agresiones. Pero Jessy, no te metáis, po. Donde cierran la sala de clase, los niños se quedan ahí solos. Comienza con agresiones verbales, empujones, se agarran a golpes. Se agarran del pelo, entra otra más a pegarle puñetazos. Obviamente al tener cerrada la sala, nadie se da cuenta, ni siquiera personal de aseo. Imágenes que se convirtieron en la gota que rebasó el vaso, en un hecho que lamentablemente no sería el primero e incluso ya habría sido alertado por la víctima a los propios docentes. Pidió ayuda a su profesora, que le tenía confianza. Le habló por teléfono en la tarde, después que llegó acá, llegó mal, ya no aguantó más, pidió auxilio a su profesora, la que tenía confianza con ella. Y la profesora no hizo nada, no avisó a la directora, no sé qué había pasado entre ellos. No llaman a carabineros, no activan el seguro escolar, no me llaman a mí como apoderada, y la vienen a dejar a la casa. De inmediato acudieron a constatar lesiones para interponer una denuncia a la Policía de Investigaciones, ya que a su juicio los protocolos no se realizaron de la forma correcta en un lugar que debería ser de protección para los estudiantes. Si un docente, por ejemplo, conoce un caso de acoso y no actúa o no lo reporta, podría estar incurriendo en una responsabilidad por omisión. Asimismo, los asistentes de la educación, los directivos y los encargados de convivencia tienen responsabilidades que hoy día están legisladas y que por lo tanto deben actuar de forma inmediata siguiendo estos protocolos. Intentamos comunicarnos con el establecimiento, pero no hubo respuesta alguna a nuestras consultas sobre el actuar ante estas conductas de acoso que, según expertos, se vuelven tristemente cada día más comunes. Efectivamente, es un cáncer de la sociedad. Tenemos que generar una cultura, un trabajo, ¿cierto?, que tiene que ver con cómo nosotros enseñamos y tratamos de generar estrategias de resolución de conflicto que no necesariamente generen una víctima ni un victimario, sino que nos hagamos cargo de que en nuestra sociedad existen conflictos y que esos conflictos son abordables porque son una escalada que no tiene por qué subir al nivel de violencia. Violencia que lamentablemente no es ajena a lo que ocurre en otros lugares del país y que esta vez afecta a un adolescente de 14 años que cursa octavo básico a poco más de un mes del término de un ciclo escolar. Ahora será las pericias de la PDI quienes indaguen en responsabilidades de un ciberbullying que llegó hasta las salas de clases. Elecciones Estados Unidos. Harris
versus Trump. Bueno, quedan solamente 2 días para las elecciones en Estados Unidos y tanto Kamala Harris como Donald Trump intensifican su campaña en los estados clave. Sí, de esto nos informa desde Washington nuestra enviada especial Constanza Santamaría, que ha estado tomando el pulso a estas horas previas a ese clave 5 de noviembre. ¿Cómo estás, Connie? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Vale, Iván, y a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora, ¿cierto? En 24 horas central. Bueno, como ustedes decían, faltan menos de 36 horas para el día de las elecciones, para el martes, y los candidatos están estrujando, podemos decir, este último fin de semana de campaña para tratar de captar los votos de los llamados 7 estados clave, donde se va a definir esta elección. Porque claro, ¿por qué se les llama estados clave? Porque son 7 estados en que no hay una clara definición política o histórica, donde no se ha votado siempre igual. A veces han votado republicano, a veces se ha votado demócrata, a diferencia de los otros 43 estados donde a estas alturas ya se sabe más o menos cuál de los dos candidatos va a ganar. Los que están pintados de rojo, ¿cierto? Se sabe que van a ser para los republicanos, y los que están pintados de azul van a ser para los demócratas. Bueno, estos 7 estados no se sabe qué va a pasar, y es por eso que los dos candidatos, Donald Trump y Kamala Harris, han concentrado en estos 7 estados sus actos de campaña de las últimas semanas y de los últimos días. ¿Qué pasó hoy día? Kamala Harris estuvo en Michigan, uno de estos 7 estados clave, donde hay que decir que antiguamente, hasta 1988, votaban 5 veces seguidas, votaron republicanos. Después de eso fueron 6 veces en que ganaron los demócratas. Después de eso, Donald Trump ganó en Michigan en 2016, pero perdió frente a Biden en 2020. Bueno, según las encuestas, en Michigan es donde Kamala Harris está un poco mejor aspectada, igual que en Wisconsin. Pero estamos hablando de una leve ventaja, realmente del margen de error. Bueno, y mientras Kamala Harris estuvo en Michigan, ¿qué hizo Donald Trump? Donald Trump visitó 2 estados de estos llamados clave. Carolina del Norte, que históricamente había votado republicano. De hecho, 11 de las 12 últimas elecciones fueron para los republicanos. La excepción fue la reelección de Obama en el año 2008, donde votaron demócrata. Bueno, aquí en este estado también las encuestas dan una leve ventaja para Donald Trump, pero en realidad muestran un empate técnico. Además de Carolina del Norte, Donald Trump se trasladó hasta Pensilvania, que es, lo hemos dicho en ediciones anteriores, la que se le llama la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Porque de los 7 estados claves es la que entrega el premio mayor, que significa la mayor cantidad de votos electorales, que aquí son 19. Bueno, Pensilvania es un estado donde normalmente ganaban los demócratas, pero ahí fue donde en 2016 ganó Donald Trump, pero después perdió en el año 2020. Bueno, de hecho fue el estado que le dio el triunfo en el año 2020 a Joe Biden. Los demócratas han ganado 7 veces ahí de las últimas 8 elecciones. Es el estado que más ha sido visitado por los dos candidatos en esta elección, y las encuestas, ¿qué dicen en estos momentos? Bueno, los muestran a los dos empatados, técnicamente empatados. Así es que esa es la situación en la que estamos llegando a las pocas horas de la elección del día martes. También con algunas manifestaciones, hay que decirlos, en los lugares donde han pasado los candidatos. Aquí en Washington hubo manifestaciones de demócratas, también mujeres en contra de Donald Trump, peleando o defendiendo los derechos reproductivos, mientras que en el caso de los trumpistas tuvieron sus manifestación en Pensilvania y en Georgia, concentraciones con adherentes de Donald Trump, muy típicas, que la hemos visto también en estos últimos días, con los jockeys, con mucha bandera de Estados Unidos y con la frase por todas partes de Make America Great Again, volvamos a hacer grande a América. Bueno, otra de las grandes dudas que teníamos hoy día era, o hasta hoy día era, ¿qué iba a pasar con la votación de Kamala Harris? ¿Por qué? Porque ella está registrada, está inscrita para votar en Oakland, que es su ciudad natal y que queda en California. Y la verdad es que con una agenda tan estrecha como la que están teniendo los candidatos, donde no pueden perder minuto,
para poder recorrer estos estados clave, no había tiempo para trasladarse a la otra costa de este país, donde además en California se sabe que va a ganar y siempre ganan los demócratas. Entonces, finalmente hoy día la candidata demócrata, la vicepresidenta de Estados Unidos, anunció que ya había votado y que lo hizo por correo. Publicó un video en Instagram, escuchemos. Y sí, esta carrera será estrecha, pero vamos a ganar. Y una de las razones es que ustedes van a votar. Sé que lo harán, así que asegúrense de llenar su papeleta. Yo hice la mía, la iré a poner en el correo y nos vamos a asegurar de que luchemos juntos por la promesa de Estados Unidos. Connie, llama la atención. Bueno, sí, Sí, Connie, vale. llama la atención que esta campaña se vive hasta el último día, ¿no? O sea, el martes ya se cierran las votaciones, además el voto es adelantado, como tú decías, ya Kamala Harris ya votó, pero la campaña se vive hasta el último minuto trasladándose a los estados clave. Exactamente, y eso es muy diferente a lo que nosotros vivimos en Chile, ¿cierto? Que tenemos esto que llamamos el silencio electoral. De hecho, en las elecciones del fin de semana pasado, el jueves en la noche, a partir de las 12 de la noche, todos sabemos que se termina el periodo de campaña electoral y nadie puede ir a hacer campaña ni pedir, ni menos pedir un voto a nadie públicamente. Bueno, aquí en cambio es distinto. Se hace campaña hasta el último minuto, incluso el mismo día de la elección, los candidatos recorren estos estados clave tratando de captar hasta último minuto, de conquistar hasta último minuto los votos que les van a entregar y asegurar la cantidad de votos electorales para poder llegar a la Casa Blanca. Recordemos que para ganar la presidencia de Estados Unidos tienen que juntar 270 votos electorales. ¿Cómo ha sido el día, las últimas horas de los dos candidatos, Donald Trump y Kamala Harris? Lo vemos en la nota de Belén Arellano. Nos enfrentamos a un enemigo duro. Clamaremos el triunfo. La victoria es nuestra, Dios. Así fue como Kamala Harris cerró su último acto político de este fin de semana. Una iglesia afroamericana en Michigan, uno de los 7 estados que decidirá la elección, fue el lugar escogido por quien aspira a convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos. Tenemos 2 días, solo 2 días para decidir el futuro de nuestra nación. Cambiemos la página y empecemos a escribir el siguiente capítulo de nuestra nación. La elección del estado para cerrar este domingo no fue al azar. Michigan forma parte, además, de la denominada Muralla Azul, junto a Pensilvania y Wisconsin, estados que habían votado mayoritariamente por los demócratas hasta que en 2016 se inclinaron por Trump. Sin embargo, 4 años después, Joe Biden los recuperó, pero ahora vuelven a estar en riesgo, con las encuestas que vaticinan una de las elecciones más estrechas de los últimos años. Si Harris gana, veremos cambios graduales frente a lo que fue la administración Biden. El status quo en algunas cosas podría cambiar. Creo que habrá presiones sobre Israel, pero probablemente nada en público. Por su parte, el expresidente Donald Trump no se quedó atrás y escogió al estado más importante de esta elección para cerrar su campaña del fin de semana, Pensilvania. Desde la localidad de Lititz, el republicano volvió a disparar duramente contra su contrincante, pero además acusó a los demócratas de querer robarle la elección, tal como lo hizo cuando perdió en 2020. Está luchando muy duro para robarse estas malditas elecciones. Miren lo que está pasando. Vean lo que ocurre en sus estados. Hablan de extender horarios y al personal. ¿Quién escuchó de esto? Si Trump es derrotado, no aceptará el resultado y hará todo lo posible para evitar el recuento de votos. Y si Trump es elegido, lo que encontraremos será un cambio colosal. Pese a que las encuestas no logran predecir por completo a un ganador, Trump se ha mostrado confiado de su campaña e incluso aseguró que el mismo martes 5 ya se sabrá quién será el próximo presidente. En tanto, Kamala Harris ha preferido mantener un perfil más bajo acerca de la posibilidad de triunfo ese mismo día. Recta final de la decisión más importante para Estados Unidos, elegir a quién, desde enero próximo, gobernará hasta 2029.
Constanza, esa es precisamente una de las dudas. Naturalmente hay bastante confianza en los comandos, o al menos así lo declaran, de saber ese mismo día quién va a ser él o la presidenta de Estados Unidos, pero ¿podrían pasar días sin tener los resultados o semanas incluso? Exactamente, eso es lo que apuestan algunos, a que se repita el panorama. Primero, de lo que ocurrió 4 años atrás, ¿cierto? Iván, tú estuviste acá también cubriendo esa elección hace 4 años, donde esa noche, que es un martes, porque siempre es un martes, el primer martes de noviembre, después del primer lunes de noviembre, son las elecciones de Estados Unidos, no supimos, nos fuimos a dormir sin saber quién era el presidente de Estados Unidos y se demoraron aquí 4 días en contar y en volver a contar cada uno de los votos para definir finalmente el triunfo en favor de Joe Biden. Pero recordemos lo que ocurrió en el año 2000. Cuando Al Gore y George Bush definieron finalmente el triunfo en favor de Bush y la derrota de Al Gore en los tribunales. Y se demoraron un mes en establecer quién era el presidente de Estados Unidos. Hoy día, conversando con algunos analistas, me decían que lo más probable es que no sepamos quién van a ser el ganador aquí el mismo martes, que pueden pasar varios días, incluso apostaban a que los abogados, los equipos legales de ambos candidatos ya debieran tener preparadas sus estrategias para ver si esto, para enfrentar una posible batalla legal, si esto llega incluso como lo que ocurrió en el año 2000 a la Corte Suprema, si es que el resultado es muy, muy estrecho. Y como nadie se atreve aquí a decir lo que efectivamente va a pasar, ni apostar por un ganador o por una ganadora, los candidatos están aprovechando todas sus oportunidades. Eso es lo que probablemente pensó Kamala Harris al aceptar un desafío bastante arriesgado, que fue la invitación del famoso programa Saturday Night Live, que fue anoche. Y digo arriesgado porque la verdad que es un programa de comedia donde se ríen de los políticos y también incluyendo a los candidatos. De hecho, anoche estamos viendo las imágenes, revisando esas imágenes de lo que fue la participación de Kamala Harris. Se estaban riendo de los candidatos y la verdadera Kamala Harris participó de ese sketch. Está la duda, hoy día se comentaba aquí en Washington si fue acertado o no aceptar esa invitación y si esto le va a servir de alguna manera para asegurar algunos votos. Pero hemos hablado tanto de los votos electorales, de los estados clave, y una de las preguntas es cómo se elige al presidente o presidenta de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un sistema único, no existe en ninguna otra parte. Es indirecto y depende de los votos del colegio electoral, no del que saca más votos a nivel nacional. Bueno, los detalles de cómo se va a elegir el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos los explica Andrea Aguilar. ¿Se imagina unas elecciones en las que el candidato o la candidata tiene miles o millones de votos más que su competidor y aún así pierde? Bueno, eso es una realidad en Estados Unidos. Ya le pasó a Hillary Clinton frente al expresidente Donald Trump en 2016 y le pasó también a Al Gore frente a George W. Bush en el año 2000. Y este año podría volver a ser una realidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene uno de los sistemas más complejos y más antiguos del mundo, en donde no se usa el llamado voto universal, sino que se usa el colegio electoral. Cada colegio electoral está compuesto por delegados. ¿Cómo se eligen los delegados? De acuerdo a la población y también a la representación en el Congreso. En total son 538 delegados, pero el número mágico para ser presidente o presidenta de Estados Unidos es 270. Pero ¿cuáles son los estados que tienen mayor cantidad de delegados? Hablamos de California, de Texas, de Nueva York y de Florida. California y Nueva York son estados que tradicionalmente votan demócrata, mientras que Texas y Florida son estados que votan republicanos. Pero para ganar estas elecciones será definitivo conquistar el voto de los llamados estados péndulo, que significa que cada 4 años pueden cambiar su voto. En los comicios del 5 de noviembre tenemos 7 estados claves: Pensilvania, Arizona, Michigan, Wisconsin, Nevada, Carolina del Norte y Georgia. Es ahí donde se define la elección y en donde Kamala Harris y Donald Trump han concentrado todos sus esfuerzos de campaña.
Claro, un sistema de votación complejo, como tú bien dices, único en el mundo, Constanza, que cuesta a veces entenderlo, no es 50+1% de los votos, el que tiene la mayor cantidad de electores del colegio electoral. Vamos a estar contigo en los próximos minutos, Constanza, porque queda todavía mucho más por conocer de cómo se prepara Estados Unidos para elegir a su próximo presidente o presidente. 24 horas. Reportajes. Le hacemos la siguiente pregunta. ¿Ha oído hablar del acoso docente o del hostigamiento académico? Es el maltrato que soportan los estudiantes durante su formación, incluidos los internados. Un 98% de los alumnos entre primero y sexto año de medicina dice haberlo vivido. Estamos hablando de humillaciones, amenazas e incluso agresiones físicas. Claro, vulneración que denuncian se repetiría en varias carreras de la salud. ¿Qué hay detrás de todo esto? Abuso de jerarquía, una tradición de tratar mal. Los círculos de hierro y el silencio acusan favorecen la impunidad, una que ha llevado a algunos jóvenes a tomar la peor decisión de sus vidas. Josefa Bustos con este reportaje de domingo. Hola, ¿cómo estás? Si pudiese ser que me cambie la voz, porque bueno, me da miedo. No había permisos a veces ni siquiera para comer algo ni para ir al baño. Alumnos y alumnas de distintas carreras de la salud participan en este reportaje. Nos piden resguardar sus identidades por seguridad. Había que cocinarles, ponerles la mesa, era con aperitivo y comía. Me sentía como un fracaso, que no tenía forma de afrontar a esta persona. Me retiré del establecimiento, me fui por atrás del hospital donde hay unas vías del tren. Lo único que quería era terminar con esta situación. En mayo de este año, Chile conoce a Catalina Callasaya, estudiante de terapia ocupacional. Y ellos comprometieron que iban a entregar los resultados de la investigación, porque eso no podía ocurrir en su universidad, porque ellos estaban comprometidos con el buen trato. La superintendencia les hizo este requerimiento de oficio y está haciendo la investigación hace 5 meses. Su mamá insiste que tras meses de hostigamiento de docentes y tutores de su internado, termina con su vida. El poder de su universidad es gigantesco. Yo me puedo imaginar el lobby que están haciendo, pero yo no puedo entender que después de 5 meses no haya ninguna resolución. Es vergonzoso. Yo puse una demanda en la fiscalía. ¿Y qué ha pasado con ese caso? Está recién partiendo. No hay cifras oficiales de la cantidad de suicidios de estudiantes, pero cada cierto tiempo se conocen más casos. Hay hostigamiento, abuso y maltrato al interior de las carreras del área de la salud. Toda la violencia, ¿cierto? Se repite. Un docente que fue maltratado en su formación valida esa forma, ¿cierto? Porque siente que así aprendió y él lo sigue replicando después con los estudiantes. Un estudio de 2021 da luces. Encuestan a estudiantes de medicina de primero a sexto año y el 98,1% dice haber sido víctima de alguna forma de maltrato en el último semestre. Hay personas, ¿cierto?, que en alguna instancia de la formación que creen que la docencia, al ser autoritario, al ser intimidante, los estudiantes a lo mejor estudian más, entonces logran como todo el efecto contrario. Un estudio revelador que hoy está ampliando con encuestas a estudiantes de 15 universidades de al menos 5 carreras de la salud. No solo ocurre en medicina. En los análisis preliminares tenemos el mismo porcentaje, sobre el 98%, que las otras carreras también presentan algún tipo de maltrato. Uno tiene que ser capaz de controlar sus emociones, ¿no? Uno tiene que ser capaz de demostrar seguridad y resistencia a la adversidad. Una formación médica que data desde el V siglo antes de Cristo. Entonces, cambiarlo es un tema complejo. La ética en medicina se introduce hace 50 años. Mi hijo era una persona muy altruista, con ideales y valores increíbles. ¿Él siempre quiso estudiar medicina? Sí, lo que quería era ayudar a la sociedad. Entra a la carrera en 2015 con buenos resultados. El segundo año él tuvo un bloqueo en unos exámenes de la Semana del Terror, así le llamaban. Y José Miguel se quedó en blanco. ¿Tú crees que ahí partió todo? Ahí empezó como a caerse la salud mental de mi hijo. El clima
de desesperación de sus estudiantes, el clima de sentirse que en realidad ellos no eran suficientes para la carrera. Él me decía que los profesores estaban ahí haciéndoles un favor, muy ocupados, y que era un favor poder enseñarles. ¿Y vivió también acoso, hostigamiento, malos tratos? Siento que viví un abandono. Una mala tradición, sin duda, sobre todo a la luz de los tiempos de hoy. Hay casos, por supuesto, y preocupan, por supuesto, porque las carreras de la salud debieran, además, principalmente, ser carreras donde hubiera personas, en el fondo, compasivas y empáticas. José Miguel falleció en el año 2021 y su carta decía que él sentía miedo al error. Dejó de sentir toda su seguridad, toda su brillantez, como que se invalidó ante el sistema de formación. Sintió que ya no valía nada. Las más frecuentes de las conductas son menospreciar o menoscabar el trabajo de los estudiantes. Críticas sin justificar, supervisar su quehacer. La tercera es intento por desmoralizar. Se suman las burlas, amenazas, hasta la violencia física. Nos dice, parten en aula, pero terminan fuera de ella. Tenía terror al internado. Yo escuché a sus compañeros hablarme de la forma como ellos tenían que sobrevivir en esta carrera, y yo me encontré que dije, pero ¿cómo se forman médicos así? Si pudiese ser que me cambien la voz. 3 matronas interrogándome desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana, que se reían o que me ignoraban. Que éramos deficientes cognitivos. Hace que uno piense eso, que uno es inútil. Ya sabremos qué pasa en la última fase de cada carrera, cuando todo lo aprendido se lleva a la práctica, los internados. Pero antes de llegar ahí, el reglamento interno de su casa de estudio es a lo único que puede recurrir para protegerse un estudiante víctima de maltrato. Hay medidas que centran su atención en el bienestar del estudiante. Centros de salud, incluso de atención psicológica. Y los propios estudiantes generan denuncias y se realizan procesos internos, sumariales. Pedimos a la Superintendencia de Educación Superior más datos. Consultamos cuántos docentes han sido sancionados por temas de maltrato, pero no tienen la cifra, sí la de denuncias por convivencia en educación superior. 504 casos en 5 años. De ellos, más de 200 son por acoso docente u hostigamiento. En realidad ellos son los poderosos y nuestros hijos son simplemente estudiantes jóvenes que tienen un sueño y se los truncan, les apagan la luz. En 2019 su hijo estudia medicina en una universidad de Puerto Montt, pero su familia se muda, pide el traslado a Concepción, se lo niegan, supuestamente por falta de cupos. Me dijeron que en realidad se requería nota 5, que aprobara toda la asignatura y que en realidad era tan exigente la carrera de medicina que no sabían si un estudiante con autismo podía seguir y que lo mejor se tenía que salir. La solicitud no es antojadiza, sino necesaria y urgente. Eso fue 2020, 21, 22. El 22 en septiembre del 2022 hice su primer intento de autolesión. La superintendencia interviene. En 2023, la Casa de Estudios accede al traslado, pero dice lo condicionan a su buen rendimiento. Comienzan los exámenes. Aprobó 4 y la quinta era simulación clínica, que era oral. Nunca había tenido examen oral. Se bloqueó y se sacó un 1. No le repitieron el examen y dijeron que nunca habían sabido que mi hijo tenía TEA. Pero dice que lo informa cuando pide el traslado. La única opción que le queda a este estudiante es un examen oral de toda la materia del semestre. Se bloqueó, lo trataron muy mal, reprobó la asignatura, le dijeron que era un mal estudiante. El maltrato fue tan grande y más pensando en una persona neurodivergente que le cuesta comunicarse, se derrumbó y en más o menos en noviembre
segundo intento autolesivo porque él sabía que como iba a reprobar, se iba a tener que volver a Puerto Montt. 5 años lleva en la carrera y recién luego de este episodio la universidad elabora este informe con ajustes razonables para un estudiante con TEA. Señala que los docentes deben apoyar su proceso académico. Recomienda usar un lenguaje directo. En evaluaciones orales, dar tiempo para elaborar una respuesta y así evitar bloqueos. Pese a este protocolo que en 2024 se refuerza, dice, el maltrato se mantiene. Este año, su hijo congela la carrera tras un tercer intento de suicidio. Se han truncado sus sueños. La verdad que yo le he dicho, retírate de esta carrera que te está destruyendo. Me ha dicho, yo sé que a lo mejor no voy a poder ser neurocirujano por mi TEA, pero sí voy a poder ir a Médicos Sin Fronteras. Esa es su intención, ayudar. La mayoría de estas conductas están dadas porque los docentes, nadie los capacita en docencia. Son capacitados y debieran serlo además sistemáticamente para entender que la enseñanza de hoy no es la de hace 30 años atrás. Hay grupos que se protegen, médicos con médicos, o enfermeras con médicos, u otros profesionales de la salud que finalmente hacen cuerpo común, se defienden, le echan la culpa al estudiante, que el estudiante está loco, está transmitiendo, está herido por algo y se desquita. Cosas de ese tipo que disfrazan la verdadera realidad. Tras varios años de formación en aula, los estudiantes llegan al internado. Pasarán por clínicas, CESFAMs, hospitales, hogares. Son los denominados campos clínicos. Es la etapa final del pregrado que la mayoría espera con ansias. Una instancia, sin embargo, mucho menos regulada, fiscalizada y a veces de impunidad ante el maltrato. Es necesario permearlo de los valores y la protección que la universidad imparte, pero es un poco una tierra de nadie. Ahí onda metió en un parto y era como, ya listo, los internos se tienen que ir. Le decían pabellón 6, que era un pabellón que no existía, que era el que te tenía que ir a cocinar nomás. Hay docentes que ejercen la coacción, la presión y muchas veces la subordinación de manera impropia, llevando a los alumnos a un desmedro y un menoscabo en su dignidad. Pierde la paciencia, me empuja, me dice, sale, lo atiendo yo nomás. Me tocó vivir estos empujones, malos tratos, humillaciones. Hay una cultura que tiende a poner en segundo orden al estudiante sus características. En 2018, Catalina aprueba su tesis, un logro que le abre las puertas a su internado en un hogar de personas mayores. Le ignoraban. Lo que más mal le hacía a ella es que hablaban mal de ella, delante de ella, como que ella no estuviera. Que lata que nos manden esta gente, van a ser pésimas profesionales. Son microagresiones, sí, que se van acumulando, ¿cierto? Van en escalada los estudiantes, entonces terminan muy estresados. A su compañera de rotación la trataban exactamente igual. Entonces, como que las dos asumieron que tenían que apretar la guata, aguantar. Empezaron a pasar cosas irregulares. El día antes de tomarle el examen, le exigieron que evaluara a su tutora. La evalúa y luego viene el examen. Y le dejaron una usuaria bien difícil y salió, pero así, dichosa. Mamá, me dijo, la señora hizo todo lo que le pedí, estaba feliz. Y la llaman y sale llorando, que le habían dicho que había sido suerte y queremos que lo des de nuevo. ¿Qué explicación tiene eso? Se suman más episodios. Decide congelar el semestre. Tuvo varios meses, estuvo con psiquiatra, tenía miedo de volver. La terapeuta a cargo del hogar, más la kinesióloga, eran las dos personas que más mal las trataban, eran del hogar. Y su profesora supervisora, que es una docente de la universidad, y esa persona escuchó todos los reclamos de la Cata y no hizo nada. ¿Hay algo más allá de la mala costumbre de tratar mal, de la jerarquía? También es histórica. Una relación de codependencia entre casas de estudio y campos clínicos de la que poco se habla. Los hospitales son bienes escasos, muchas facultades de salud andan buscando dónde aterrizar y dónde darle campo clínico a sus estudiantes. Hay transacciones de dinero de por medio, no reguladas, y por lo tanto no puede ser una lucha al mejor postor, como hoy día sucede. Los dos necesitan
que existan campos clínicos y los doctores necesitan que ese espacio se aproveche de alguna forma. Lo que ha tratado de hacerse en el pasado era ver cómo no producir mayores conflictos entre el hospital y la universidad. Los líderes, los jefes en general se protegen entre ellos y al final se le echa la culpa a los estudiantes, que son el eslabón débil de todo esto. Y así vivimos en una cierta impunidad de la cual nadie se está haciendo cargo todavía. No creo que haya una universidad de excelencia que haga caso omiso de una situación de este tipo. No podría, de acuerdo a los protocolos internos. Yo lo que sí creo, sin embargo, es que hay distintas prácticas y que sí se puede mejorar el sistema. Con esto del monitoreo semanal. ¿Quién más fiscaliza estos tutores de internado y cómo? Consultamos al Ministerio de Salud, pero no es posible concertar una entrevista. No queda muy establecido y está un poco en tierra de nadie de quién depende el trato de ese estudiante. Y los tutores existen como en un limbo, están un poquito, tienen una impunidad asociada a lo que hacen. De los 504 casos ingresados a la Superintendencia de Educación por convivencia, 67 corresponden a denuncias o reclamos por situaciones ocurridas en campos clínicos. De ellos, solo 2 tienen sanción. Es una amonestación o una multa pequeña, generalmente se hacen amonestaciones por escrito. Tan urgente es la situación que las superintendencias de Educación y Salud acaban de firmar un convenio para mejorar la convivencia y el buen trato en campos clínicos. Además, en diciembre debiera estar lista una nueva norma que parte con un sistema de denuncia 24/7 y más sanciones. Vamos a definir muy bien que los tutores son tutores, aunque sea data honorem. Igual tienen que estar sometidas a un sistema de control. Vamos a nosotros notificar a todos los demás actores del sector salud y educación cuando se produzca un evento de esta naturaleza. Ellos van a tener que meterse en esa materia. La discusión también llegó al Parlamento, donde trabajan en 3 proyectos de ley para terminar con estos graves abusos. Mira, el suicidio de un hijo es una pena tan grande que te cambia tu vida para siempre. Y es tan terrible, nunca más tú quieres que le suceda a otra familia. Y como mamá, desde el corazón les digo que esta situación no puede continuar. Carolina espera que la muerte de su hija se investigue penalmente y siente un precedente. Sentir que algo bueno puede surgir de esta tragedia. Que el sacrificio de Catalina pudo aportar un granito para que este sea un mundo mejor. Un mundo donde ella hubiera decidido quedarse. Ante esta realidad asoma una duda que alerta. ¿Cuántos de estos estudiantes lograrán romper el ciclo de la violencia para convertirse en funcionarios de la salud? No solo de excelencia, sino también empáticos, compasivos. ¿Cuántos de ellos no? Lo sabrán sus pacientes y futuros internos. Elecciones, Estados Unidos. Harris versus Trump. Estamos de regreso en las noticias y estamos de regreso ya con Constanza Santamaría en Estados Unidos, tomándole el pulso a la elección en ese país cuando faltan menos de 48 horas, Constanza. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo están nuevamente? Oye, hablábamos de si había ambiente o no electoral aquí en Estados Unidos cuando faltan menos de 36 horas. Y la verdad es que, así como les contábamos que Kamala Harris ya votó, aquí existe el voto anticipado, el voto por correo, y por lo tanto hay mucha gente que ya votó y que está votando. Por ejemplo, aquí en Washington, D.C., hay 25 locales de votación que están abiertos o que estaban abiertos hasta el día de hoy, porque hoy termina el voto anticipado. Les entrego un dato. Solo 1/3 del total de los votantes de este país va a emitir su sufragio el día martes, que es el día de la elección. El otro 2/3 restante ya va a haber votado el día próximo de 5 de noviembre. Otro dato para
que refleja el ambiente electoral que hay es los preparativos de seguridad en torno a la Casa Blanca. Por ejemplo, están instalando rejas en todo el perímetro de la Casa Blanca para evitar que la gente se acerque, sobre todo si es que hay manifestaciones o protestas como ha habido en las últimas elecciones. Y también hemos visto que, por ejemplo, en el sector cercano a la Casa Blanca, en la parte de las tiendas, del comercio, de los restaurantes, hay varias de las vitrinas que han tapado con planchas de madera sus vitrinas para evitar o anticipándose a posibles manifestaciones y protestas, dependiendo de quién gane, para evitar terminar como otras elecciones con los vidrios totalmente quebrados. Hicimos un recorrido por Washington, D.C., y se lo mostramos en las horas previas de la elección en la nota que preparamos con Michael Brearley. Aquí en Washington, D.C. ya están votando. De hecho, el 28 de octubre comenzó lo que se llama el voto anticipado. Y hoy domingo es el último día para venir a votar anticipadamente. Si no, ya hay que esperar hasta el día martes 5 de noviembre. This is the last day for early voting. It's been all week. It's been very busy. Just make your voice heard. And some people don't have the time on Tuesday. And so... Francés de origen, este hombre obtuvo la nacionalidad estadounidense hace solo 2 años y esta es su primera elección. I believe in democracy. I believe in freedom of being able for women to choose and for people to be free in this country, for immigrants to be able to move here the way I moved. And for all those reasons, it seems very obvious who to vote for this election. Washington, D.C. vota históricamente demócrata. De hecho, ese partido consiguió el 90% en las últimas 3 elecciones y no ha perdido ninguna desde que se incorporó a las presidenciales en 1964. Es evidente al recorrer las calles con los jardines decorados en mezcla de Halloween y el rostro de la vicepresidenta de Estados Unidos. Pero también se hace evidente la polarización de esta elección. Se ve bastante gente en la calle, toda la gente con ropa, poleras, jockeys, un poco polarizado, con mucho respeto hemos visto dentro de todo, pero tú ves las casas como tienen una señalética por quién van a votar, o hay bastante como ambiente. Hay protestas, pero son como pacíficas, así. La gente se pone con carteles, pero algo muy como con respeto. Para esas posibles manifestaciones y protestas se preparan las calles de la capital en una elección que se advierte históricamente ajustada. Estamos a 100 metros de la Casa Blanca y nos encontramos con este panorama. Las vitrinas, las ventanas de locales comerciales que están completamente tapadas con planchas de madera protegidas. Aquí dice McDonald's, we are open, estamos abiertos porque, claro, solamente la puerta está desprotegida, no está con madera. Y cuando les preguntamos por qué, claro, nos explican que temen que haya protestas, manifestaciones y que, como en otras elecciones, terminen con los vidrios quebrados. Michael Shifter es uno de los mayores expertos norteamericanos en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y pese a su experiencia analizando elecciones en su país, dice que esta es la más reñida de la historia y que el próximo martes cualquier cosa puede pasar. Hay mucha incertidumbre, hay mucha tensión en esta elección. La gente no sabe lo que va a pasar. No va a terminar el 5 de noviembre, no va a terminar el 20 de enero cuando toma posesión Kamala Harris o Donald Trump. Yo creo que estamos frente a algunos años muy, muy difíciles todavía. Connie, ya nos mostraste cómo estaba Washington viviendo estas horas previas, ¿no? Con cierta tensión, pero tú mañana viajas, te trasladas de Washington. ¿Hacia dónde vas y por qué además cambias de centro de operaciones? De locación. Sí. Exactamente, vamos muy temprano, nos trasladamos al estado de Pensilvania, que, como les contábamos en el contacto anterior, es el estado más importante en esta elección, porque de los 7 estados claves es el que entrega el premio mayor. Se trata de 19 votos electorales y es por eso que se ha convertido en algo parecido a lo que nosotros llamamos en Chile la madre de todas las batallas. Los 2 candidatos en el estado en el que más han estado, valga la redundancia, es en Pensilvania, y mañana ambos
Donald Trump y Kamala Harris estarán en alguna parte de este estado. Un estado que tradicionalmente o antiguamente votaba demócrata, pero que le dio un triunfo a Donald Trump el año 2016. Fue una gran sorpresa. Y después el año 2020 fue Biden el que derrotó a Donald Trump. De hecho, fue en el estado de Pensilvania el que le dio el triunfo definitivo a Biden en 2020. Por eso es tan importante para los candidatos. Entonces, por ejemplo, Kamala Harris mañana tiene 3 rallies distintos, 3 mítines políticos en Pensilvania. Va a partir en Allentown, después a media tarde va a estar en Pittsburgh y va a terminar con el cierre de campaña con un acto en Filadelfia. Bueno, ahí vamos a estar nosotros. Y también Donald Trump va a pasar mañana por Pensilvania. Estuvo hoy en Pensilvania, pero mañana va a estar en Pittsburgh también. Además que Pensilvania se ha convertido un poco también en un poquito la síntesis de Estados Unidos, donde hay centros urbanos que siguen siendo demócratas, pero rodeados de sectores de ciudades más chicas, más rurales, cada vez más rojas, o sea, cada vez más republicanas. Así es que ¿Constanza? El último día de campaña se va a debatir, va a ocurrir, digamos, en Pensilvania y nosotros vamos a estar en ese estado siguiendo a ambos candidatos. Constanza, también hay que decirlo, ¿no? Voto voluntario y normalmente con un grado de abstención importante. Tú decías, ya va a haber votado 1/3 de la población, hay otro tercio que vota el día de la elección y hay más o menos 1/3 que se abstiene del proceso. ¿Qué dicen los analistas y las encuestas sobre la participación del martes? Bueno, en este caso, claro, como tú dices, es voto voluntario y muchas veces hemos visto que no es tan alta la participación, pero todos coinciden en que esta vez está tan polarizada la elección, está tan peleada, que se podría ver y se podría registrar una participación mayor que en otras elecciones. Aquí todos te dicen que se están eligiendo y se están debatiendo entre 2 fórmulas, entre 2 sistemas de país distintos. Y que si gana Donald Trump va a ocurrir A y que si gana Kamala Harris va a ocurrir B. Y que no es lo mismo quien gane la Casa Blanca. Y por lo tanto eso podría llevar a que más personas se acerquen a votar y a los lugares de votación. Es por eso, Iván, que los candidatos están concentrándose en estos estados, no solamente para asegurar sus votos, sino que para movilizar a sus seguidores para que vayan a votar, para que no se queden en la casa y emitan su voto, porque lo que apuestan es que cada uno de esos votos va a pesar, va a hacer la diferencia el próximo martes o en los siguientes días cuando se cuenten los votos. Constanza Santamaría desde Washington, vamos a continuar en contacto contigo en todas nuestras ediciones. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches y mañana nos vemos desde Pensilvania. Perfecto, buenas noches, Constanza. Nosotros hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso inmediato. Espérenos.